Cordial saludo para los participantes del curso virtual sobre el estándar de aula extendida de la Universidad Santander, implementada sobre la plataforma virtual de aprendizaje Moodle. En este video en particular vamos a tratar otro de las secciones del estándar del aula extendida, que se llama las evaluaciones. Entonces vamos a trabajar en la parte de evaluaciones de nuestra aula extendida. Como siempre, quien les habla, su conferencista Sergio Arturo Medina Castillo, con estudios de Ingeniería de Sistemas a nivel de pregrado, Informática para Docentes como especialización y Gestión de la Tecnología Educativa como maestría. Y vamos con más de 32 años de experiencia en academia, investigación y gestión tecnológica. Entonces vamos a trabajar el tema que nos compete para este video, que son las evaluaciones. En este caso en particular vamos a manejar, digámoslo así, mientras en la primera fase de esta aula extendida, vamos a manejar dos aspectos como evaluaciones. Uno que sería la tarea, que es muy importante porque le permite al docente recibir información a través del aula, por ejemplo, un ensayo o el avance a un proyecto, o el informe sobre un trabajo específico. Entonces, la tarea nos permite a través del aula recoger su información que el estudiante sube para poder revisarla y después calificarla. Y el cuestionario, que sería la típica evaluación que se puede hacer en Moodle, y vamos a hacer referencia específicamente a las evaluaciones de selección múltiple, ¿cierto? Que son las que más podemos utilizar dentro de este proceso, aunque repito, no es obligatorio el cuestionario. Se supone que dentro del aula de acompañamiento las evaluaciones se hacen presenciales, pero por si acaso algún docente en alguna oportunidad desea hacer una evaluación de este tipo en Moodle, pues lo puede hacer, ¿cierto? A través del aula extendida. Entonces la tarea para calificar informes, ensayos que el estudiante suba, o los cuestionarios, que son las típicas evaluaciones en forma de test, ¿cierto? De selección múltiple. Vamos entonces pues a hacer ese manejo. Vamos a comenzar con la tarea, ¿cierto? La tarea, que es el primer elemento importante dentro de este proceso, y entramos a nuestra aula virtual y, como siempre, hacemos la activación de la edición. Entonces activamos la edición y estamos en la semana 1, ya hemos trabajado la guía de aprendizaje, materiales de apoyo, los aspectos colaborativos, y vamos a trabajar ahora lo correspondiente a la evaluación. Entonces, para eso nos ubicamos al final de la semana 1, la parte de evaluaciones, y le decimos añadir una actividad o un recurso. Vamos a iniciar con la tarea. Entonces, añadir una actividad o un recurso. Buscamos dentro de la secuencia que nos ofrece Moodle, vamos a escoger la tarea. Aquí la tenemos en este caso aquí abajo, ¿cierto? Es una manito con una hoja. Escogemos tarea y le decimos agregar. Nos va a llevar a la descripción de la tarea. Entonces aquí aparece el nombre de la tarea. Aquí puede ser informe, ensayo, ¿cierto? Sobre lo que yo considere pertinente. Se colocaría el nombre de la tarea, ¿cierto? Como tal. En la descripción, también hacer una breve descripción, pero tener en cuenta aspectos como, ¿cierto? Primero que todo, una explicación, una descripción de la tarea, ¿cierto? Que es importante. Entonces, en esa descripción de la tarea, otra parte importante sería básicamente las fechas, ¿cierto? Las fechas, tanto de inicio como de fin, ¿sí? También indicarle, aunque hay una rúbrica, pues hacer referencia a la rúbrica o matriz de valoración, que ya está definido en la guía de aprendizaje y rúbrica, en la sección que hemos denominado guía de aprendizaje o rúbrica. Entonces, pero hacer referencia, no hacer referencia a que la tarea se va a evaluar con base en los criterios
que están allá, o si no, pues definir en este punto los criterios de evaluación. Entonces, para que los estudiantes sepan. Entonces, básicamente, el nombre de la tarea, en la descripción, colocar, como se me indica, una descripción de la tarea, las fechas de inicio y fin, hacer referencia a la rúbrica, si es necesario, que está en la guía de aprendizaje rúbrica, en esa sección, o si no, pues definir aquí en este punto los criterios de evaluación para esa tarea. Luego, si queremos, si la tarea, por ejemplo, requiere de algún archivo adicional, donde dice archivos adicionales, podemos en este icono que dice agregar, agregamos un archivo, PDF, Word, lo que queramos, por ejemplo, que sirva de referencia a la tarea, aunque normalmente esos archivos irían en la sección de materiales de apoyo, pero por si acaso no están allá o por si queremos enfatizar un poco más, aquí podemos agregar los archivos que pueden ser utilizados para el desarrollo de la tarea como tal. Luego la disponibilidad, es muy importante, ¿no? La disponibilidad es la fecha desde, aquí podemos coger la fecha desde, sobre la cual hacemos la tarea, y la hora, ¿cierto? Fecha y hora de inicio de la tarea, minutos, horas y minutos, y la fecha de entrega, que sería básicamente decir hasta cuándo va la tarea, ¿cierto? Hasta cuándo va la tarea, y también indicar en ese hasta cuándo va la tarea, indicar también la hora de entrega y los minutos de la entrega, ¿no? Entonces hasta, digamos, iría desde el 14 de diciembre, desde las 00 hasta el 22 de diciembre a las 23:55 de la noche. Entonces aquí le decimos las fechas en las cuales está comprendida la tarea, el inicio y la entrega. La fecha límite se puede habilitar, si queremos no. La fecha límite es para darle como un plazo adicional, ¿cierto? Para que, por ejemplo, la tarea va hasta el 22, y puedo colocar aquí hasta el 24, si deseo darle un plazo extra, pero se recibe con la etiqueta de tarde, ¿no? Se le hace una penalización. Entonces, si queremos una fecha límite, podemos agregarla por este punto, diciéndole hasta dónde máximo se recibe la tarea, obviamente si queremos aplicar algún criterio de penalización. Entonces, esa es la fecha límite como tal. Y luego seguimos con el tipo de entrega, es muy importante, ¿no? Que puede ser texto en línea, por ejemplo, si el estudiante hace un blog o hace una página web, entonces podemos darle texto en línea para que el estudiante ingrese solamente a través de esta opción, ingrese el link donde está su blog o donde está su página web, ¿cierto? O si no, archivos enviados, que es la otra opción, que es la que nos permite subir archivos, ¿no? La que el estudiante puede anexar un documento en Word, un documento en PDF, un documento en Excel que considere pertinente. Eso es importante, ¿no? El texto en línea, cuando, repito, es un blog o una página web que realiza el estudiante, entonces aquí por texto en línea puede ingresar el link donde está esa página web o ese blog, o archivos enviados para permitir subir archivos a esa información. Cuando es texto en línea, se habilita cuántas palabras tiene el texto en línea, si lo queremos, ¿cierto? Y en archivos enviados hay que decirle cuántos archivos enviados podemos recibir. Se recomienda que hay siempre uno, ¿no? Para evitar calificar tantas veces. Pero el docente puede decir que recibe dos, ¿cierto? Uno de prueba y uno final, ¿cierto? Si desea la cantidad de archivos como tal, ¿cierto? En esa parte. Aquí también está el tamaño máximo de entrega, que sería lo máximo que tiene el sitio, que son 30 megas, pero puedo darle más poco, disminuir el tamaño del límite. Podemos dejar el que trae por estándar, que es el que está definido para cada módulo, que son 30 megas, como tal, ¿cierto? Luego viene, bueno, la realimentación, ¿cierto? Como tal, que generalmente hace referencia a la realimentación que le hacemos directamente desde la tarea. Esa parte está configurada ya de manera importante, y podemos ir a la parte de la calificación. La parte de la calificación, que es muy importante, aquí viene el valor máximo, el puntaje máximo, que lo asume como 100, yo puedo modificarlo cuando yo quiera, ¿cierto? En esta partecita, para manejar ese tipo de tarea. Y el modo de calificación, ¿cierto? También, que puede ser a través de la rúbrica o una calificación simple directa, que es lo normal, ¿no?
lo normal es calificarle la tarea de acuerdo a lo que él considere pertinente en este puntico. ¿Estamos de acuerdo? Y luego le decimos guardar cambios y regresar al curso, ¿cierto? Para hacer ya la terminación de la tarea. Aquí aparece la tarea aquí al final, ¿cierto? Puedo tomarla y moverla, pero en este caso no la muevo porque está en la parte de evaluaciones. Entonces, como tal, aquí está la tarea, si pico en ella me va a decir, ¿cierto? Que la tarea es desde cuándo hasta cuándo, o sea, la descripción de la tarea, cuántos participantes hay, por ahora no hay ninguno, cuántos han enviado, él inclusive me va indicando si tengo pendientes por calificar, ¿cierto? Como tal, y aquí por ver y calificar puedo ver las entregas de los estudiantes, aunque esta parte vamos a trabajarla un poco más, ¿cierto? Cuando veamos la administración del curso en el próximo capítulo. Esto es la tarea. Recuerden que la tarea es para que el estudiante suba información, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto y queremos ir recibiendo los objetivos, la justificación, el marco teórico, o para hacer ensayos o informes que el docente desee calificar a través de la semana virtual. Esta es la primera parte, que es la tarea. Vamos ahora a la segunda parte, que sería el cuestionario típico de selección múltiple en este caso. Entonces igual, estamos en la semana número 1, voy al final de la semana, le digo añadir una actividad o un recurso, y en este caso, cuando queremos hacer una prueba de selección múltiple, por ejemplo, escogemos la opción que llama cuestionario, que está acá, cuestionario, y le decimos agregar. Esta opción, repito, si el docente la desea incorporar, ¿no? O sea, generalmente, como es un curso de acompañamiento, normalmente la evaluación ya se hace, digamos, en el salón, pero por si acaso el docente quiere hacer un quiz o algún trabajo o alguna evaluación específica, la puede hacer por este medio. Aquí colocamos el nombre de la evaluación, vamos a colocarle aquí evaluación, ¿cierto? Sobre educación virtual o algo por ese estilo, como tal. También una breve descripción muy similar a la tarea, ¿no? Aquí voy a indicar más o menos la descripción de la evaluación, ¿cierto? Sobre, bueno, más que descripción, como las temáticas que se van a evaluar, ¿cierto? Las temáticas que se van a evaluar, las fechas desde fechas hasta, ¿cierto? Y obviamente pues indicar algunos elementos que están dentro de la rúbrica, ¿cierto? Para hacer referencia a la rúbrica como elemento importante. Muy parecido a la tarea, ¿no? ¿Qué temas se van a evaluar? Las fechas en las cuales va a estar activa la evaluación, y obviamente hacer referencia a la rúbrica o a los criterios de evaluación, pues que ya deben estar ya definidos en la sección de guía de aprendizaje rúbrica, o si no, aquí podemos ingresarlos como tal. Bueno, aquí aparece la descripción, hay una temporización que es básicamente desde cuándo hasta cuándo, esta parte es muy importante, desde cuándo hasta cuándo está abierta la evaluación. Las evaluaciones pues no se acostumbra a dejarlas abiertas un día, sino únicamente unas horas. Aquí puedo decir la fecha en la cual va a estar abierta la evaluación, esto como tal, entonces le coloco la fecha de la evaluación, a qué hora se inicia la evaluación, ¿cierto? Puedo colocar empieza a las 2 de la tarde, ¿cierto? 2 de la tarde 00, y a qué horas termina, hasta qué hora se cierra el formulario. Entonces va a estar cerrado el mismo 15, ¿cierto? Pero voy a cerrarlo, en este caso, pues voy a darle unas 3 horas o 2 horas, entonces voy a decirle que lo cerramos a las 15, para darle 3 horitas, ¿cierto? 15 y 55 y 59. Entonces va a estar abierto el día 15 de diciembre desde las 14, o sea, desde las 2 de la tarde hasta las, bueno, aquí muy poquito, hasta las 17, por ejemplo. Voy a dejarle 2, 3, recordemos que eso es en la web, entonces si es una hora, pues dejarle, por ejemplo, 2, para que no tenga problema de pronto con la apertura y cierre del cuestionario. Entonces aquí estamos desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde va a estar abierta la evaluación. Y aquí puedo decirle el límite de tiempo, ¿cierto? El límite de tiempo. Aquí le digo desde cuándo hasta cuándo está abierta, ¿cierto? Es más, puedo darle más tiempo, puedo decirle que está abierta de pronto aquí para hacerlo más específico, desde el 15 a las 00 hasta el 15 a las 23, o sea, todo el 15 de diciembre va a estar abierto.
va a estar abierto el cuestionario todo el 15 de diciembre, pero tiene un límite de tiempo. Entonces él va a trabajarlo durante 60 minutos o horas, ¿cierto? Como tal. Pues yo voy a trabajar durante 60 minutos o voy a trabajar durante 2 horas, por ejemplo. Yo puedo definir aquí el tiempo límite. O sea, el abrir y cerrar cuestionario es las fechas y horas en que estará abierto el cuestionario. Y una vez ingresa el cuestionario, el límite de tiempo son 2 horas, por ejemplo, ¿cierto? Para este caso. El envío al cuestionario, ¿cierto? Generalmente debe hacerse, yo le puedo decir que automáticamente, cuando termine, ¿cierto? O antes de que el tiempo termine, eso puede ser importante, ese es el defecto, ¿no? O puedo decir que sea automático, ¿cierto? Como tal, o que hay un periodo de gracia. Normalmente lo que se acostumbra es que el envío a hacerse antes de que el tiempo termine, ¿cierto? Para que sea contabilizado, ¿cierto? Como tal. Ese es el defecto que él trae, como tal. Luego la calificación, aquí me dice la calificación para aprobarlo, ¿cierto? Es tanto, ¿cierto? Entonces para aprobar la calificación es de 60 sobre 100, por ejemplo. El método de calificación, bueno, importante esto, intentos permitidos. Entonces, normalmente esas evaluaciones solamente deben tener un intento, es lo normal, ¿cierto? Es lo normal. Entonces, lo normal es que, porque si no, pues la persona tendría muchas opciones de hacer la modificación, ¿cierto? Como tal. Pero, si el docente lo tiene como, por ejemplo, una prueba diagnóstica o algo así, puede darle más intentos, no es lo normal. Le puedo dar más intentos y en el método de calificación puede decir, por ejemplo, que la nota más alta, la más baja o el promedio. Pero repito, normalmente se recomienda que sea un solo intento, porque es una prueba que si él ya la hace una vez, la segunda vez ya va a tener la información para ser obviamente corregida. Entonces generalmente es un solo intento, pero podía darle varios intentos sin ningún problema. La otra parte importante tiene que ver con el comportamiento de las preguntas. Esta parte es importante, que es, aquí está importante, aquí está especificado, ¿no? Ordenar al azar las respuestas. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando el estudiante ingrese, por ejemplo, hayan dos estudiantes trabajando en sus casas y se están comunicando a través del chat. Bueno, esto no es una zona súper segura, pero algo es algo, ¿no? Es que cuando la persona ingrese, las respuestas a las preguntas se le organizan al azar. De tal manera que si hay dos personas trabajando simultáneamente y uno le dice, la pregunta era, ¿qué es TIC? No, es la B, ¿cierto? O la C. Entonces a cada uno le aparezcan diferentes las respuestas para que haya algún nivel de seguridad, ¿cierto? Como tal, ¿cierto? En ese punto que tenemos acá importante, ¿cierto? Como tal. Y luego le decimos guardar cambios y regresar al curso, ¿cierto? Para hacer, digamos, son los elementos más importantes, ¿no? Que tenemos dentro de la evaluación. Aquí ya tenemos la evaluación definida, de qué fecha, ¿cierto? Para que no pueda... bueno, aquí hay un pequeño error, para pasar no puede ser mayor a... Bueno, perdón, qué pena, aquí la máxima son 100, son 10. La máxima calificación es 10, entonces digamos que lo mínimo para pasar serían por lo menos 6, ¿cierto? Para pasar, ¿cierto? En este proceso que vemos acá. Y otra vez guardar cambios y regresar al curso. Entonces, aquí ya tenemos la evaluación definida, ¿cierto? Aquí aparece al final de la semana la evaluación como tal. No hay que moverla porque están las evaluaciones. Pero la evaluación tiene dos partes. La primera parte que acabamos de hacer, que es donde hacemos obviamente la definición de la evaluación, el nombre, la descripción, ¿cierto? La forma como se va a presentar, en qué fechas. Pero nos falta las preguntas ya como tal. Entonces para eso entramos a la evaluación, ¿cierto? Como tal, entramos a la evaluación y ahí me dice que no hay preguntas todavía, ¿cierto? Como tal. Entonces lo que hacemos es obviamente editar el cuestionario, ¿cierto? Para empezar a hacerle el manejo de las preguntas. Y en editar el cuestionario, aquí nos dice, ¿cierto? La calificación máxima fue de 10, ya dijimos, como tal, aquí le podía cambiar inclusive, ¿cierto? Como tal, y me dice que no hay ninguna pregunta, ¿cierto? Como para hacer la parte de la reunión. Entonces, guardamos, podemos cambiar ahí
las preguntas y respuestas que tenga ese cuestionario, ¿cierto? Como tal. Y luego vamos a irnos por donde dice administración, aquí estamos dentro de las preguntas, como tal, ¿cierto? Bueno, también se puede por administración si queremos editar el cuestionario, aquí lo tenemos, ¿cierto? Aquí, esta la quiero ver es por si acaso no aparece por allá. En administración dice editar cuestionario, como tal. Y luego en el cuestionario como tal nos dice que no aparecen preguntas, le decimos que agregar, ¿cierto? Agregamos una nueva pregunta, ¿cierto? Una nueva pregunta. Hay muchas opciones de preguntas, ¿cierto? Una opción de pregunta, vamos a escoger la de selección múltiple, porque por ahora, ya más adelante en otras fases de esta implementación del aula extendida, agregaremos más preguntas, explicaremos más opciones. Pero por ahora la opción múltiple, que es la más conocida, ¿cierto? La opción múltiple, ¿cierto? Como tal, que son las preguntas con varias selecciones para este caso. Entonces, la selección múltiple, agregar. Él nos muestra, bueno, la pregunta. Entonces, el nombre de la pregunta, puedo colocar aquí pregunta número 1 o 1 o 2 puntos, ¿cierto? Como yo quiera definirla, ¿cierto? La pregunta como la quiera definir. Y luego el enunciado de la pregunta. Voy a colocar acá, por ejemplo, en este caso, ¿qué es TIC? Para hacer un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Entonces, el enunciado de la pregunta, pero es muy sencillo, como tal. La puntuación por defecto se supone que cada una vale igual o de pronto una vale el doble que la otra, pero generalmente pues por defecto se maneja de esa forma, ¿no? Cada pregunta tiene un puntaje normal. La realimentación a la pregunta, esta realimentación a la pregunta es cuando la pregunta se responde mal o cuando para que él me haga una realimentación, ¿cierto? Al final, o quiero de pronto, una vez respondida la pregunta, hacerle una anotación especial a la pregunta sobre la importancia que tiene, hacia dónde nos va a llevar. Entonces podemos hacer la realimentación a la pregunta específica como tal. Y aquí me dice que si hay una o varias respuestas, entonces pues vamos a colocar en este caso una, ¿cierto? Pero podría colocar una pregunta de selección múltiple con varias opciones de respuesta, ¿no? Coloquemos lo típico que sería una respuesta, ¿cierto? Una respuesta. Esta parte es muy importante, que es por defecto sí. Barajar respuestas es para que él siempre que las presente, las coloque en desorden, ¿no? Para que haya un poco más de seguridad. Luego, ¿cómo quiero? Si quiero A, B, C, 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Cómo quiero que aparezcan las respuestas en este caso? Luego empiezan las respuestas. La lección 1. Aquí aparece, la lección 1 es, por ejemplo, tecnología de esa respuesta, ¿no? Tecnología, perdón, de la información y la comunicación. Aquí le diría, y el valor, como esta es la pregunta correcta, le diría el 100%. Cuando hay varias respuestas, aquí le diría qué porcentaje es con respecto a la respuesta. Por ejemplo, hay dos respuestas que son verdaderas, que serían 50 y 50. En este caso, pues como es una sola, ese sería el 100%, ¿cierto? Para este caso. Y si quiero, le doy una realimentación a esa respuesta, ¿no? Entonces, que puede ser, por ejemplo, si es correcta, pues felicitaciones, ¿cierto? Otra cosa, ¿cierto? Si es correcta. Luego la lección 2, voy a colocar aquí tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Entonces aquí, en este caso, como no es, sería ninguno o 0%, o ninguno, ¿no? Ninguno. No tiene calificación porque esta no es la respuesta correcta, ¿cierto? Entonces como tal, y lo mismo, ¿no? Intenta de nuevo, ¿cierto? O en la realimentación, o algo específico, ¿no? Ya colocarle, recuerda que la tecnología del conocimiento hace referencia a las TAC, o algo por el estilo, ¿no? La realimentación es lo que el docente quiera, puede ser un intenta nuevamente, o puede hacer o algún tema específico, ¿no? O hacer referencia a que estas tecnologías son las TAC, por ejemplo, ¿no? Como tal. La lección número 3, lo mismo. Tecnología del empoderamiento y la participación. Lo mismo, ¿no? No tiene ninguno porque no es la respuesta correcta. Igual una realimentación si quiero, ¿no? Eso no es obligatorio a la pregunta.
Viene el enunciado 4, igual, ¿cierto? Puede ser otro tipo de manejo, ¿cierto? Informática, no tiene calificación, ¿cierto? Como tal. Y la 5 lo mismo, yo puedo inclusive, yo puedo eliminar algunas que no necesite, ¿no? Puedo eliminar algunas que no necesite, entonces aquí sería la sexta, que sería, por ejemplo, cibernética, ¿cierto? No es la correcta. Y la realimentación, ¿cierto? Y aquí, si de pronto estas 5 no son, pues puedo darle más. 5 es como un estándar, ¿no? Un estándar que se maneja pues para que no quede tampoco tan sencilla la prueba de selección. Entonces él por defecto nos coloca 5 para que entremos la información de las 5. Y aquí si quiero más le doy espacios en blanco, ¿cierto? Para hacer la respuesta. Entonces no se le olvide, ¿no? La elección, la calificación, si es correcta y es una sola respuesta 100%, sino el porcentaje que sea esa respuesta, y cada elección, ¿cierto? Si no es la correcta, pues ninguno, y la realimentación si se requiere. Vamos a colocar los elementos básicos, ¿no? Como tal. Y luego le decimos guardar cambios y continuar, ¿cierto? Editando. Eso es para que continúe con más preguntas, ¿cierto? En este proceso, ¿cierto? Que tenemos como tal. Aquí creo que tenemos no es importante que aparezcan los posibles errores, ¿cierto? Como tal. Ahora, aquí no, mentira, aquí lo que le digo, aquí para continuar editando, pero qué pena era guardar cambios. Este es para, bueno que lo vimos, guardar cambios para guardar cambios. Por ejemplo, guardé solamente una respuesta nomás porque tuve que salir, entonces, o porque quiero consultar un libro. Y ya cuando tenga ya completa la pregunta, le digo guardar cambios para que nos haga el manejo de esa pregunta directamente ya almacenada en nuestro cuestionario, ¿cierto? Como tal. Entonces tenemos la pregunta número 1, aquí la tenemos como tal. Igual, si queremos más, volvemos a darle agregar una nueva pregunta. Decimos que decisión múltiple por ahora. Después miramos más opciones en otras partes en otros cursos más avanzados. Entonces la pregunta número 2, por ejemplo, pregunta, como quiera colocarla aquí, pregunta 2. Voy a colocar aquí colocar aquí que es TAC, por ejemplo, ¿cierto? Para colocar un ejemplo. La realimentación, si la quiero, es una realimentación, es como para una general, ¿no? Realimentación general, ¿cierto? Es decir, que el docente pueda aquí como afianzar, ¿no? Listo, fue correcta, recordemos que, o sea, se puede aplicar en una realidad importante. Igual, solo una respuesta o varias, y las elecciones A, B, C, ¿cierto? Como queramos acá. Aquí colocamos la respuesta de la primera elección, tecnología de la información y la comunicación. Esta no es la correcta, entonces ninguno. Y la realimentación si quiero darla. La segunda sería tecnología, la segunda lección del aprendizaje y el conocimiento, que es la correcta, entonces aquí colocamos el 100%. Recuerdo que si son varias respuestas, pues le damos el porcentaje de cada una. Luego la tercera, vamos a colocar aquí por ahora informática, no es la correcta, ¿cierto? Cibernética tampoco es la correcta, la realimentación, ¿cierto? Y la lección 5, otra pregunta, entonces computador, por ejemplo. Y aquí aparecería también la realimentación, ¿cierto? Y la calificación. Si quiero más, le damos más espacio, ¿cierto? Y luego guardar cambios. De esta manera podríamos seguir ingresando preguntas a ese cuestionario. Ya tenemos 2, ¿cierto? Para tal. Pregunta del cuestionario para complementarlo un poco más. Recordemos que el cuestionario no es obligación utilizarlo en los cursos de acompañamiento virtual, porque para eso está la presencialidad, pero si acaso el docente desea hacer, como les dije, un quiz o algo adicional, pues puede utilizar esta opción importante dentro del proceso. Voy a regresar aquí al curso, aquí en este menú, ¿cierto? Aquí entramos nuevamente al curso, y ahí ya tendríamos la segunda parte de las evaluaciones, que es la denominada el cuestionario. Aquí la tenemos, ¿cierto? Como tal.
Al picar aquí, pues me debe ingresar al cuestionario, ¿cierto? Pero recuerden que esa parte de ya de la ejecución del cuestionario la miraríamos en un próximo capítulo que se llama la gestión de un curso de acompañamiento virtual. Entonces, con esto terminamos la sección de evaluaciones, que eran las tareas y los cuestionarios. Seguiremos en contacto con las demás temáticas que tengamos que desarrollar dentro del estándar del aula extendida de la Universidad Santander.